¿Cómo va esa lectura? Por las 5. Vamos. Ahora lo vamos a analizar en conjunto. La idea es que sepan o tengan a disposición que vamos de cero. Una de las problemáticas que tenemos en el rubro ambiental es que muchas veces no disponemos de un manual específico para lo que necesitamos. Entonces necesitamos ir a lo que son los papers o información de investigaciones y de ahí tenemos que hacer un collage, por decirlo de alguna manera, de información, ¿no? Entonces, bueno, esto es una buena herramienta, como por lo menos para tener ahora, hablar un poquito de lo que es el marco de manejo de recursos naturales. Bien, después les encargo que vean el video que son solamente 3 minutos, pero bueno, estaba interesante. Después tienen el link ahí en el PDF. Bueno, pero en esencia, lo que quería trasladarles o que ustedes tengan es qué son los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos no dejan de ser beneficios que nos dan los recursos naturales a la humanidad, a los animales, a la vegetación, porque es todo un ciclo, ¿no? Son servicios ecosistémicos, el conjunto nos da beneficios. Y, por ejemplo, uno de ellos es la provisión de recursos, ¿no? Por ejemplo, el suministro de agua potable, o mejor dicho, agua dulce, después nosotros la podemos potabilizar. La provisión de alimentos, tenemos el suelo que nos da el sustento para producir alimentos en lo que es la producción de granos o la producción de animales. También tenemos, la provisión de minerales, la provisión de lo que es los hidrocarburos, que aunque digamos no son malos, son estos, nosotros dependemos, el 90% de nuestras vidas hoy necesita de los hidrocarburos, porque los hidrocarburos son los que nos permiten hacer un montón de productos y vivir como vivimos, por lo menos hasta que no haya un cambio de paradigma, de matriz energética y de cómo vivimos y cómo producimos. Los hidrocarburos son muy importantes. Leo, te hago una consulta. ¿Vos elegiste hidrocarburos porque trabajás en eso o porque te interesa? Mira, yo tengo una experiencia dentro de nuestro programa, de centro personal de periodismo, que tenemos una proporción que baja una distancia de la empresa con poco tiempo empezó a colaborar y hicimos una conexión con la empresa de otra y cuando las vamos Sí. Está bien. No, bueno, sí, lamentablemente muchas veces cuando llegamos a atender la problemática del manejo de los hidrocarburos en las estaciones de servicio es ante estos eventos, ante necesidades, ante emergencias, pero no hay un control, no hay un manejo adecuado. Suele suceder que muchas veces, por ejemplo, tenemos estaciones de servicios que están hace mucho tiempo instaladas y que no cumplen con la normativa actual, entre comillas, y sin embargo no se hace nada, ¿no? Porque siempre Argentina con sus problemas económicos, sus problemas de que, bueno, vos me pedís esto, te cierro la estación de servicio y con todo lo que ya sabemos, es un problema. Pero bueno, bien, pensé que trabajabas con temas de petróleo, por eso la consulta. Perfecto, sí, ya me acordé que eras bombero. Perfecto. Bien, entonces después tenemos otro de los servicios ecosistémicos que nos dan los recursos naturales, son los de soporte.
Soporte en el sentido de que, por ejemplo, nos dan el espacio de hábitat para que nosotros podamos desarrollarnos y vivir, el soporte para que se desarrollen otras biodiversidades. Después nos dan servicios culturales, esta es fácil de visualizar, a quien no le gusta en las vacaciones ir a un río limpio, ¿no? A quien no le gusta ir a, no sé, a bucear o ir a una montaña, etc. Estos son los culturales, los de recreación, los que te dan ese espacio de recreación. Eso es un servicio ecosistémico y es necesario cuidarlo. Que generalmente cuando se hacen obras o actividades que modifican el recurso natural, que modifican el ecosistema, muchas veces se ve impactado los espacios de recreación de la comunidad. Y eso es un problema y es algo que hay que tener identificado cuando se genera una intervención en un espacio, en un recurso natural. Y otro de los servicios es el de regulación. El de regulación es muy importante porque, por ejemplo, es el beneficio que nos da del control de las inundaciones. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, son los humedales, ¿no? Suele suceder de que, por ejemplo, bueno, luego por ahí sos un poquito más grande, Matías, no sé si sabes, cómo se forma o cómo se construye lo que es, no me sale el nombre, acá en Capital, Puerto Madero. No era un humedal, pero se construye en un espacio de inundación. Entonces eso genera toda una modificación en el recurso. Y después tenemos, por ejemplo, muchos desarrollos inmobiliarios que se hacen como Nordelta, muy bien, claro, en donde, ¿qué se hace? Bueno, el espacio claramente es hermoso, entonces dicen, bueno, este espacio lo vamos a desarrollar para poner casas, para poner piletas, para hacer un desarrollo inmobiliario. Perfecto, pero tu desarrollo te está sentando en un espacio que tiene una función ecosistémica que es la regulación de inundaciones, porque capta, porque infiltra agua, porque hace de barrera, porque tiene muchas acciones dentro de ese espacio. Por eso es muy importante que haya un plan de manejo de recursos naturales, porque muchas veces sucede que el plan de manejo nace cuando ya está complicado el tema, cuando ya se impactó, cuando, no, bueno, ya está contaminado el arroyo, el río, el lago, la napa, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, ahora lo vamos a remediar de esta manera. Y mientras tanto, ¿por qué no hacemos algo antes? Entonces, lamentablemente no todos, pero por ejemplo en lo que son las obras de construcción que son financiadas por bancos internacionales como el BID, como el Banco Mundial, dicen no, bueno, vos querés construir, bueno, para construir tenés que tener un plan de manejo, ¿sí? Por eso pero bueno, eso es una cuestión de que tienen ya una bajada de línea, todo un programa donde antes de hacer una modificación en un espacio, en un territorio, tienen que tener un plan de manejo. Entonces, eso es lo importante, que no sea correctivo, ¿no? Que sea por prevención, que sea por cuidado. Entonces, nosotros, obviamente, dentro de lo que son los recursos naturales, tenemos muchos recursos, tenemos muchos roles, pero conmigo en estas 4 clases vamos a trabajar en lo específico que es agua y suelo. Y cuando hablamos del agua, bueno, básicamente el agua es esencial para el desarrollo de todos los procesos biológicos que conocemos. El ciclo hidrológico es un regulador térmico y climático necesario para un montón de funciones desde industriales, para la recuperación de suelos, recreativos. También es un medio de transporte de nutrientes y sedimentos. Esto es muy importante porque sin el arrastre de estos nutrientes, aguas abajo,
no tendríamos la disponibilidad de estas sustancias y entonces no se podría desarrollar la vida de la forma en que se conoce. Lo que pasa que esa capacidad de transporte de nutrientes y sedimentos genera de que muchas veces también arrastren contaminantes, ¿no? Como por ejemplo, algo que es muy visual son la contaminación por residuos sólidos urbanos. Muchas veces vemos, sobre todo en lo que son los cuerpos de aguas que están dentro del ejido urbano, que los utilizan como cintas transportadoras para sacar sus residuos del fondo de su casa. O vemos, por ejemplo, que yo lo he visto porque trabajo en eso y porque vivo cerca de arroyos, y cuando uno va, ve una camioneta que está tirando una heladera al arroyo porque el agua va a generar la erosión en eso y en algún momento se lo va a arrastrar. Bueno, esa no es la idea de la función y del rol que tiene, no es llevarte la basura, ¿sí? Y después, bueno, la base de ser el espacio, el hábitat de las especies acuáticas, ¿no? El mar, los ríos, los lagos, y dar soporte a las actividades económicas. Esto que nos daba el soporte de la parte recreativa. Y después, por el otro lado, pero en paralelo, ¿no? Porque están totalmente relacionados, son el rol que cumple el suelo en los ecosistemas. Bueno, lo más sencillo es hablar del soporte físico, ¿no? Es donde nos paramos. Es el espacio físico donde se reproduce la vegetación. Después es un filtro natural muy eficiente. Ustedes saben de que cuando tenemos diferentes extractos, diferentes capas, y que el suelo es un filtro natural. Por eso cuando llega la napa freática, dependiendo ciertas condiciones, generalmente está en condiciones aptas para ser consumida, entre comillas. Después, bueno, es la fuente, es el espacio para brindar nutrientes, es un sumidero de carbono, regulador de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es el biochar? El biochar. El biochar es un carbón natural que se genera por la pirólisis. La pirólisis es la combustión en ausencia de oxígeno. Bueno, vos que sos bombero lo vas a saber. En criollo sería la quema en ausencia de oxígeno a determinadas condiciones de materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Se genera un carbón que tiene ciertas condiciones, es un carbón biogénico que no se libera a la atmósfera y que puede ser utilizado en los suelos como fertilizante, podríamos decirle, por su capacidad de absorción, de sus características físicas, y estamos colaborando con la captación y retención de gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono en este caso, y lo secuestramos en el suelo. Pero también el suelo, por un proceso natural, secuestra dióxido de carbono por el proceso de fotosíntesis. A ver, ¿alguien se quiere? Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, profe. Todo bien. Bien, bueno, entonces, en línea con esto, también es el espacio que nos permite el suelo dar infraestructura, o sea, básicamente de soporte para la explotación y uso del suelo, que ya conocemos. Acá estamos. Bien, después tenemos muchos ecosistemas, tenemos muchas formas de ver la relación agua-suelo, pero para mí el mejor ejemplo de todos los servicios que prestan el agua y el suelo es los humedales, ¿no? Los humedales es una relación muy importante, son poco valorados, son proveedores de diversidad biológica porque le dan el espacio físico para que pueda
desarrollarse diferentes especies. Son amortiguadores naturales de inundaciones porque retienen, infiltran lo que es las crecidas. Son los que abastecen de agua dulce porque retienen, captan y guardan este recurso. Permite dar valores culturales en el sentido de que el espacio tiene un sentido de pertenencia para muchas comunidades originarias, tiene un espacio para la relación humano-naturaleza. Gracias a estos espacios se generan reservas, se generan muchos espacios de recreación que son muy valorados. Después son provisión de alimentos, materiales, algunas especies que pueden ser utilizadas como medicinas debido a su gran biodiversidad. Son estabilizadores, básicamente por este espacio que permiten frenar los vientos y, bueno, lo que es la recreación y turismo. Muchas veces son muy poco valorados los humedales porque quizás no tienen el potencial de desarrollar infraestructura para poner una industria, ¿no? Pero sí tienen muchas prestaciones ecosistémicas que son necesarias para el desarrollo de la vida. Y bueno, ¿qué pasa, ¿no? con las problemas típicas asociadas a las actividades que se realizan día a día y que impactan directamente y de forma visual sobre los recursos de agua y suelo? Bueno, estos son 3 ejemplos por cada recurso. No quiere decir que sean los únicos. Por ejemplo, una de las contaminaciones más usuales y más fácil de visualizar es la contaminación puntual frente a la instalación de una industria que hace descargas de sus efluentes industriales y no los trata. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la industria del curtido del cuero, en donde debido a que se instalaron hace más de 150 años, porque la mayoría se instalaron para esa época y se desarrollaron de una manera, realizaban el proceso del curtido y el tratamiento del cuero de una forma, nunca trataron sus efluentes y hoy no, ya hace varios años se empezaron a controlar. Sin embargo, por ejemplo, ¿algunos de Lanús? ¿No? Bueno, Lanús es un espacio que hay muchas curtiembres. Yo trabajaba haciendo monitoreos ambientales y me acuerdo de ir a tomar muestras a varias curtiembres que estaban en el medio de manzanas y que no tenían ningún tipo de tratamiento y que estaban intentando inventar algún sistema porque realmente no tenían espacio para hacer el tratamiento. Pero obviamente eso no quiere decir que iban a dejar de producir el cuero o mudarse, seguían volcando estos efluentes sin tratar directamente a cuerpos de agua. Eso es un impacto directo que afecta de manera significativa. Después tenemos los efluentes cloacales. Por ejemplo, muchas veces se habla de tendidos cloacales en diferentes ciudades porque dicen, bueno, vamos a poner cloacas, bárbaro. Pero no ponen una planta de tratamiento cloacal. Lo que hacen es una colección de esas aguas cloacales, las conectan y las descargan en un cuerpo receptor, generalmente de un río con mucho caudal. Bueno, ese aporte de materia orgánica directa genera un impacto sobre el recurso natural. No solo eso, sino que también cuando se hacen descargas de las aguas cloacales, vienen arrastrando muchos contaminantes emergentes que alteran significativamente, por ejemplo, la reproducción de los peces. ¿Sí? ¿Saben qué son los contaminantes emergentes? No se peleen, chicos, por favor. ¿No? Bueno, no hay problema. Vamos. Ustedes pregunten, chicos, porque lo que no me pregunten yo pienso que ya lo saben. Los contaminantes emergentes, como lo dice en la palabra, son contaminantes que empiezan a emerger
en los últimos tiempos o se empiezan a identificar, como por ejemplo el ibuprofeno. ¿Qué pasa? Cuando las personas toman mucho ibuprofeno, toman tafirol, y es excretado, termina en lo que son los efluentes cloacales. Esos efluentes cloacales terminan en cuerpos receptores. Otro contaminante emergente, y pareciera que no impacta tanto, son, por ejemplo, los métodos anticonceptivos hormonales que generalmente toman las mujeres. Y que, claro, es una carga muy alta de hormonas y que cuando es excretada por medio de la orina, termina en los recursos naturales de agua y suelo. Esto genera una carga hormonal que altera el comportamiento de flora, no de flora tanto, no, pero de la fauna que se encuentra impactada directamente. También tenemos microplásticos, también tenemos lo que es el glifosato o los agrotóxicos, que son contaminantes emergentes, que son nuevos y que todavía no tenemos el conocimiento, el know-how para poder retirarlos de las aguas, por ejemplo. ¿No? Porque, por ejemplo, ¿vieron hasta ahora cómo es el proceso de potabilización del agua? ¿Llegaron a eso? ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes vieron de que es un proceso bastante sencillo. Hay una separación mecánica donde se sacan las cuestiones voluptuosas, se separan las arenas, se hace un proceso de floculación, de coagulación, más o menos se pone cloro y se libera. ¿Y qué hicimos para tratar, por ejemplo, los microplásticos que estaban presentes en el agua? ¿O qué hicimos para tratar el glifosato que estaba presente en el agua? ¿O qué hicimos con estas hormonas? Bueno, estos son temas que hoy en día están llevando muchos trabajos de investigación porque todavía no se sabe y lo que se sabe a veces son tecnologías muy caras y muy difíciles de manejar. Por eso la importancia de que si van a generar una descarga de un efluente cloacal, por lo menos hacer un pretratamiento que no impacte de manera tan significativa y tan directa sobre un cuerpo receptor como es en este caso en agua o suelo. Después lo que es la contaminación. Sí. Sí. Bueno, yo no soy doctora, no soy experta en toxicología en ese sentido, pero claro, sí pasa con muchos medicamentos. Todo lo que sea excretado por la orina y que no generó dentro del organismo algún cambio químico que lo que haga sea cambiar su estructura química y que no genere un efecto sobre el otro, o sea, como que pierda su función, sí, va a impactar. Llámese medicamentos contra los antibióticos, por ejemplo, es otro problema que tenemos. Porque los antibióticos son matabacterias. Sí, es un problema bastante importante. Hace un tiempo atrás había todo un estudio sobre, por ejemplo, pero voy a buscar a ver si se los encuentro, sobre que, por ejemplo, después de consumir tanto pollo, con la aplicación de las hormonas, los efluentes generaban un aporte muy significativo de hormonas y generaban un impacto bastante significativo en lo que era el comportamiento de la fauna de agua. Bien, después, tema suelo. Cuando hablamos de suelo, la más impactante, la más visual, la más común, por decirlo de alguna manera, es la erosión hídrica y eólica. Estos son procesos naturales, ¿sí? Por medio del movimiento del agua y del aire, del viento, generan erosión sobre el suelo. Sobre todo cuando no tenemos una barrera verde, una barrera viva que permita frenar este proceso físico. Después, otro problema que tienen los suelos generalmente es la salinización y la compactación. Por ejemplo, dependiendo, bueno, las ecorregiones ustedes ya las manejan, ¿no es cierto? Bien, bueno, sabemos que cada ecorregión tiene sus características y, por ejemplo, lo que es la zona de Córdoba, no toda, pero por ejemplo hay lo de
no me acuerdo, Mar Chiquita, si no recuerdo mal el lago, es una zona que tiene muchas sales en suelo y en agua. Entonces, ¿esto qué genera? Que no se pueda desarrollar cierta vegetación. Entonces, cuando se hacen cambios en el uso del suelo, a veces, vamos a suponer que nosotros queremos plantar yerba, ¿no? Vamos a ese lugar que tiene muchas sales y queremos plantar yerba. Y entonces entendemos que el suelo no es tan bueno para plantar yerba. Entonces empezamos a poner muchos agrotóxicos, nutrientes, que son encima después trasladados por el viento y agua y son llevados a otros cuerpos receptores. Y encima no pude producir yerba porque la sal no me permitió crecer nada. Después, otro de los más vistos, más visuales, es la contaminación por hidrocarburos. Muchas veces siempre vemos, no sé, en las noticias o en algo, un pozo petrolero contaminó tantos litros de agua, pero muchas veces no se ve y no se atiende lo que es la contaminación de hidrocarburos en napas freáticas por un simple hecho que es que se pinchan los tanques de almacenamiento. Que eso es más grave porque no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, pero por ejemplo, ¿saben lo que son los freatímetros? Bien. A ver, digamos que es esto que está acá. ¿Ven esto? ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, entonces esto es un conducto que llega al cuerpo de agua y lo que se hace es por medio de un bailer, que es un plástico de 1 litro aproximadamente, un tubito, después en la próxima clase, no, en la otra lo van a ver, se toma una muestra de agua. Una muestra de agua en un tubo de 1 litro, que ahí se ve muy fácil si el agua subterránea, el agua de la napa freática está contaminado o no, porque cuando vos sacás el bailer vas a ver 5 centímetros de hidrocarburo. Ahí es que tenés un tanque pinchado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vos tenés que tener un plan de manejo sobre ese recurso. ¿Cómo haces para extraer ese hidrocarburo que está ahí? ¿Cuál es la primera acción? La primera acción, entiendo yo, que sería dejar de contaminar, entonces dejar de utilizar el tanque para copiar combustible. La segunda acción sería, bueno, ver el impacto, hasta dónde está llegando mi hidrocarburo, cuál es mi pluma de contaminación, a quién estoy afectando. Después, bueno, ¿cómo saco ese hidrocarburo de ahí? Porque el hidrocarburo va a permanecer y se va a seguir infiltrando, se va a seguir escurriendo y va a seguir afectando el recurso natural de agua y suelo. Entonces, bueno, existen bombas, por ejemplo, para extraer el agua y hacer una filtración. Y no le voy a dar más data al compañero. ¿Biorremediación también sería? Sí, podría ser. Lo que pasa es que cuando vos estás trabajando sobre la napa freática, vos estás hablando sobre el cuerpo de agua que tenés debajo de la tierra. La biorremediación es una buena herramienta para trabajar sobre superficie de suelo. Okay. Pero bueno, por ahí encontramos alguna técnica que favorezca, alguna bacteria que permita ser inyectada y que colabore con la degradación del petróleo o del hidrocarburo, en este caso de la nafta. Después, esto lo van a ver mucho con Ana Faggi, así que no vamos a ahondar mucho, pero sí es importante que ustedes sepan y que tengan muy claro, ¿no? Cuando estamos hablando de programas de manejo de recursos naturales, infraestructura, estudios de, no sé, MUNEIA, lo que fuese, que ustedes sepan identificar que existen 3 tipos de infraestructuras. La gris, que es la común, que es lo que viene de origen del cemento, ¿sí? Tenemos la azul, que es propia, no hay que esforzarse mucho para para entender de dónde viene cada cosa. El azul corresponde al agua y el verde corresponde a los espacios naturales verdes, ¿no? Entonces,
cuando lo que se intenta en el manejo de recursos, sobre todo urbanos, se intenta generar un equilibrio ecosistémico para no perder los beneficios naturales que tenemos en el espacio y que además se pueda desarrollar la vida como generalmente la hace el ser humano. No podemos pretender, me encantaría, pero no es real, pensar que podemos dejar los espacios naturales o estos ecosistemas de maneras ahí, no tocarlos y que no vaya a pasar nada. Eso es mentira, va a pasar. La población va a seguir creciendo, se va a seguir edificando construcciones para que las personas vivan. El tema es cómo. El tema es cómo lo integramos con el recurso natural sin afectarlo de forma significativa. Entonces se van a encontrar de que siempre se habla de un equilibrio entre infraestructura verde, infraestructura azul, infraestructura gris. Entonces van a encontrar en el camino muchas definiciones, muchas formas de definir lo que es el manejo de recursos naturales. Yo lo que quiero es que se lleven, es que entiendan que el manejo de recursos naturales no es solamente enfocarse en cuidar el suelo, en cuidar el agua, sino que es un conjunto de factores que hay que atender. Si llegaron a ver este documento, se van a dar cuenta que da una breve introducción de lo que es el manejo de recursos naturales. Se van a dar cuenta que habla de lo que son los factores que hacen que podamos manejar los recursos naturales, que son importantes para el manejo de los recursos naturales. Entonces, yo había hecho esto, no sé si tiene mucho sentido ahora que somos dos, son dos alumnos nada más, pensé que iban a asistir los 5, pero básicamente una de las preguntas y algo que tienen que tener ustedes muy en claro es cuáles son los factores, ¿sí?, que intervienen en el manejo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer un programa de manejo de recuperación, revalorización de un arroyo y nos sacamos de nuestro plan ciertos aspectos sociales que tienen que estar enmarcados dentro de nuestro plan de manejo, dentro de nuestra preservación. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, por ejemplo, un arroyo, da servicios culturales. Entonces, estos factores hay que tenerlos incluidos a la hora de la protección, cuidado y valorización, recuperación de, por ejemplo, el suelo y el agua. Entonces, no sé si se llegaron a atender en el documento, pero ¿cuáles serían los factores que intervienen en el manejo de los recursos naturales? Bueno, los ambientales, sí, bueno, claro, es el más sencillo. Sí. Después, ¿cuál es? Perdón. Social y económico. Social y económico, muy bien, son los más importantes, no más importantes, son los que generalmente siempre están asociados. Y faltan dos más. ¿Cuál crees que podrían ser? Tecnológicos. No, porque claro, vos tenés que ver el factor desde, a ver, ¿a quién perjudicás o a quién tenés que incluir dentro de tu manejo? El tecnológico es tramposo, pero no, porque el tecnológico es una herramienta que vos utilizás para recuperar un espacio, por ejemplo. Uno de los factores, por ejemplo, es los factores que hay que cuidar no son ni menos que los servicios ecosistémicos, los beneficios que nos brindan los recursos naturales. Por ejemplo, los factores culturales. Los recursos naturales siempre tienen asociados actividades culturales que se deben respetar. Por ejemplo, les puede pasar que en algún momento les van a pedir como profesionales ambientales que digan, bueno, haceme
un plan de manejo de gestión de este cuerpo de agua y se van a encontrar con que hay personas que viven ahí de toda su vida, que toda su familia está ahí hace más de 100 años. Entonces hay toda una cultura sobre ese espacio que no es solamente el cuidado del suelo, del agua, sino que es un cuidado de la cultura de las personas que se encuentran viviendo y sobreviviendo en ese espacio. ¿Sí? El factor social muchas veces se confunde con el cultural. Y otro, que no es menos importante, es el factor político. ¿Sí? El factor político es importante porque muchas acciones no se pueden hacer si no nos colabora la política, no nos colabora la normativa, no nos colaboran ciertos actores. Entonces podemos decir que según el trabajo que les compartí, los 5 factores más importantes son el ambiental, el social, el cultural, el económico y el político. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Y después, acá va a variar según la bibliografía. Lo importante es que ustedes se lleven el concepto. Existen diferentes modelos de manejo de los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo pienso yo el recurso natural? ¿Lo pienso solamente como un recurso para extraer, tomar provecho económico y después me voy? ¿Lo pienso como un espacio para cuidar y que nadie lo altere? ¿Lo pienso como un espacio productivo? ¿Lo pienso como un espacio para uso solamente sociocultural? Bueno, dependiendo de qué programa, qué modelo como organismos, generalmente porque vienen de organismos, o cómo quieran manejar el recurso, van a tener una forma de tratar esos recursos. ¿Cuál tenemos que apuntar nosotros como ingenieros ambientales? Y bueno, al sustentable, ¿no? Al que permita un desarrollo económico, pero sin afectarlo de tal manera que afecte el recurso para que pueda ser provisión para las futuras generaciones. Entonces, el modelo extraccionista, si bien en la mayoría es el modelo que se aplica, es el que da más beneficios económicos, pero eso no quiere decir que sea el mejor, porque como vimos hoy, los recursos se agotan. Y si nosotros no tenemos un manejo del recurso de forma sustentable, se complica la situación. Entonces, existen diferentes modelos. Cada modelo está desarrollado en este documento, pero básicamente las principales podemos decir que son la extraccionista, extraemos el recurso hasta que se agota, el proteccionista, que son los que van con la bandera verde, la minera no se toca, el recurso se queda ahí, no importa que la gente después no tenga dónde trabajar, no importa que, se queda el arbolito ahí, que compite con el modelo extraccionista que dice no me importa nada, yo voy a extraer el oro, voy a contaminar todo lo que pueda y voy a destruir todo porque lo único que me importa es el rédito económico. Después tenemos el sustentable que intenta equilibrar y es el que tenemos que apuntar. Entonces, cuando hablamos de qué es el manejo de recursos, qué es gestionar el recurso, y no es más ni menos que como sucede en la vida de sus casas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé cómo trabajarán, pero tienen, por ejemplo, un ingreso económico. Ustedes tienen que gestionar ese dinero para que les alcance a fin de mes, para que puedan tener un techo, para que puedan comer, para que puedan pagar la facultad. Ustedes gestionan su ingreso económico. Lo mismo es con los recursos naturales. Hay que gestionarlos para poder tener un lugar donde estar, para tener un lugar de donde comer, para tener un lugar de cómo llegar a fin de mes y tener un espacio, un beneficio de ese recurso. Entonces, cuando empezamos a gestionar, que ya es poner las ideas en un papel, que ya empezamos ahí a trabajar como ingenieros ambientales, tenemos que decir, bueno, ¿cómo
o cuál es nuestro objetivo y cómo vamos a alcanzar ese objetivo para que yo pueda, este recurso que puede ser, por ejemplo, un arroyo que está siendo contaminado por RCU, ¿cómo hago yo para recuperarlo? Entonces tengo que entender que existen diferentes prácticas, que existen diferentes tecnologías que yo puedo utilizar para poder remediar, rehabilitar, recuperar esa ribera. Pero ¿qué pasa? Digamos que tenemos un arroyo urbano y digamos que el impacto más importante que tengo son los residuos sólidos urbanos que tira la gente sobre el cuerpo de agua. Y digo, bueno, mi plan de gestión va a ser que todos los martes voy a mandar un camión y voy a mandar una retropala para que saque todos los residuos y se los lleve. ¿Es una solución? No, no es una solución, es una herramienta, es una práctica que me va a ayudar a recuperar el espacio, pero si yo no veo de dónde viene el foco de los residuos, yo me voy a sacar todos los residuos un martes, voy a ir el jueves y van a estar todos los residuos tirados de vuelta. Entonces, por eso es tan importante cuando uno evalúa y analiza de cómo gestionar un recurso natural, es no enfocarse solamente en el suelo que tiene el residuo, sino mirar el entorno. Y después, algo que es clave, que es el monitoreo. El monitoreo quiere decir que yo tengo que evaluar y tengo que medir en lo posible cuantitativamente cómo va cambiando mis parámetros en función de las herramientas que fui aplicando. Por ejemplo, digamos que hago un trabajo de biorremediación con biorrollos en un cuerpo de agua que tiene metales pesados. Entonces yo voy, el día 1 pongo mis biorrollos, mido, tomo una muestra, analizo la cantidad de metales pesados que tengo, vuelvo al mes, vuelvo a evaluar qué cantidad de contaminantes pesados tengo en el cuerpo de agua, me llevo el biorrollo y evalúo cuánto metal pesado extrajo a partir de las raíces ese metal pesado, para evaluar si realmente generó algún cambio, si permitió mejorar las condiciones del espacio, si rehabilitó de alguna manera el espacio. Una vez que yo, por ejemplo, digamos que yo pongo mi biorrollo, lo pongo hoy, lo retiro dentro de 2 meses, evalúo y la cantidad de metales pesados fue efectiva y está funcionando, vuelvo a poner la misma cantidad de biorrollos, vuelvo a trabajar sobre lo mismo, mejoro algo. Ahora, si yo pongo biorrollos, captan metales pesados, pero no es suficiente, hay que implementar más medidas para acelerar el proceso. Entonces, cuando escuchen o lean o vean lo que es el enfoque de la gestión integrada, habla de que cuando uno maneja el recurso del agua y del suelo, no solamente podemos enfocarnos en el agua y en el suelo, en ese punto estratégico, tenemos que ver el entorno y las interacciones. Si, por ejemplo, yo agarro y digo, no, bueno, este cuerpo de agua, a partir de ahora vamos a tener un modelo proteccionista, no se puede extraer ningún pez de acá, no se puede hacer más nada. Perfecto, pero ese espacio era un espacio donde comunidades originarias iban a pescar y sacaban sus alimentos de ese arroyo. Y no puedo poner una baranda y decir acá no pesca más nadie, porque estoy afectando a un sector que yo tenía que haber incluido dentro de mi programa. Después, otro de los problemas que tenemos es que cuando se habla de la gestión del agua, o sea, vamos a lo práctico. El suelo, entre comillas, es estático. El agua se mueve. Cuando yo hago un plan de manejo de un recurso natural como es el factor del agua, tiene una cuenca hidrográfica que está asociada. Entonces, si yo empiezo a trabajar con una cuenca aguas abajo y realmente tengo que ver qué es lo que pasa aguas arriba.
Yo no me puedo quedar solamente con mi límite político, porque ese límite político solamente lo entendemos los seres humanos, la naturaleza no la entiende. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de manejar lo que es el recurso del agua. Por ejemplo, yo hice un trabajo sobre una cuenca que es Arroyo Las Piedras. Esta cuenca está sobre el conurbano en la parte sur. Es una cuenca chica, pero uno de los grandes problemas que tiene es que aguas abajo se generan muchas actividades de extracción de residuos, de, no sé si implementación de tecnologías, pero acciones para recuperar el recurso, para rehabilitarlo. Pero aguas arriba no se hace nada. Entonces, todos los residuos, todos los efluentes, toda la situación que sucede es arrastrada y condensa, precipita aguas abajo. Entonces, es muy importante a la hora de hacer un plan de manejo, de gestión, plan de manejo, de rehabilitación de un recurso como es el agua, hay que mirar un poquito más allá de mi espacio político y empezar a mirar un poquito más allá, que es toda la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, hay un caso de un relleno sanitario que se hizo de residuos peligrosos y se analizó una subcuenca para hacer el diseño técnico de infraestructura de civil para que opere ese relleno sanitario. No tuvieron en consideración la macrocuenca. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ante un evento de crecidas, un evento extraordinario, no se había considerado que esta cuenca estaba en la parte de la cuenca baja y se arrastró tanta cantidad de agua que inundó el relleno sanitario de residuos peligrosos. Imagínense lo que fue eso. ¿Saben lo que es un relleno sanitario, no? Sí. Bien. Entonces, ¿Por qué proteger relleno sanitario justamente? Porque se menciona importante para relleno sanitario que en un paso del tiempo determinados factores tóxicos o químicos podría ser necesario. Vos cuando gestionás tus residuos de manera óptima, de manera correcta, deberían de terminar en un proceso de tratamiento, valorización y si no se puede terminar en un relleno sanitario. Es el caso de los residuos peligrosos. Por ejemplo, existen diferentes tecnologías, diferentes mecanismos, pero por ejemplo se puede incinerar, tiene varios procesos, pero generalmente terminan en un relleno sanitario. El relleno sanitario cumple con muchas normativas técnicas para que permitan que no haya percolación ni infiltración de esos tóxicos sobre el suelo. Pero si vos tenés el relleno sanitario abierto porque estás operando, porque es un proceso natural de la obra, de tu proyecto, y viene una inundación que no tenías considerada, no tenés forma de controlar eso. Entonces, se te inunda tu relleno sanitario. Pero es una práctica común de que haya rellenos sanitarios de residuos peligrosos, no solamente de RCU. Okay. Sí. Recuerden que, por ejemplo, cuando uno gestiona residuos, por ejemplo, la fracción orgánica que no tiene muchos impropios, se les puede hacer diferentes tratamientos y después, por ejemplo, hacer un compost. Se pueden hacer varias cosas con eso y vos no necesitas tirarlo en un relleno sanitario. Pero cuando tenés residuos que ya no podés recuperar, no podés valorizar, sobre todo por falta de tecnología y herramientas, no porque no se pueda, terminan en el mejor de los casos en un relleno sanitario. Lamentablemente en Argentina terminan más en basurales a cielo abierto y en cuerpos de agua que en rellenos sanitarios. Bueno, acá en este video que no vamos a poder ver, se los dejo como tarea, porque me van a matar si no. Esto es cómo abordar los riesgos de inundación en el siglo XXI. Es un video que es muy interesante porque muestra qué sucede cuando nosotros hacemos modificaciones en el terreno y qué relación tiene con las inundaciones. Es algo muy importante ver qué hacemos con los ríos, qué hacemos con los arroyos y sobre todo entender que
hay un comportamiento y una dinámica agua-suelo que nosotros no podemos intervenir muchas veces, o podemos, pero nos va a salir mal a largo plazo. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué es un plan de manejo de recursos naturales, nosotros tenemos que entender que es un instrumento, ¿no? Que es una herramienta que nos va a permitir, ¿no es cierto?, escribir, ¿no? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Como si fuera un trabajo de la facultad. Bueno, ¿cuál es mi objetivo de manejar esta situación de, por ejemplo, cianobacterias? Bueno, mi primer objetivo es, bueno, evaluar qué es lo que tengo, cómo lo tengo, cómo llegó ahí, removerlo, cuál va a ser mi tecnología, cómo voy a monitorear eso, cuál va a ser mi metodología de evaluación para realmente ver de que esto se esté realizando. Para ver si realmente lo que estoy haciendo es funcional. Por ejemplo, voy al de hidrocarburo porque es el que ya está elegido el tema. Yo tengo un tanque de hidrocarburo que está percolando nafta, por ejemplo, a la napa. Y digo, bueno, yo voy a poner este motor de extracción para sacar el agua, extraerla y reinyectarla. Perfecto. Voy a los 2 meses y sigo teniendo hidrocarburo. Mi sistema no está funcionando. Lo que estoy haciendo no es suficiente. O lo hacemos diferente o buscamos de dónde está viniendo el otro hidrocarburo que no se está sacando, si me quedó un tanque más que está pinchado. ¿Dónde está el problema? No hay que ser estáticos cuando uno hace un plan de manejo, ¿sí? Esto quiero que les quede claro que no es estático, o sea, no estático, que no es un condicional. No todos los planes de manejo van a tener este contenido en títulos. Muchas veces se rigen por normativas, otras veces se rigen por metodologías, otras veces por criterio profesional, pero básicamente un plan de manejo no puede no tener un título. Y el título tiene que decir de qué es el plan de manejo. No es muy difícil. Tiene que hablar de los datos generales. Y cuando hablamos de datos generales, nombre del proyecto, localización, ¿dónde voy a trabajar? Bueno, yo voy a trabajar, no sé, digamos, no me acuerdo de los temas que habíamos puesto, pero digamos que era uno, escorrentías, contaminación difusa de agrotóxicos. Bueno, ¿dónde? Bueno, va a ser, no sé, en La Pampa, va a ser en Córdoba, va a ser en este espacio, en esta región con esta pendiente. Tengo este cuerpo receptor. Yo tengo que saber, entender dónde estoy trabajando, bajo qué corregión, bajo qué condiciones, bajo qué características, para yo empezar a trabajar. Hay algo que a mí me disgusta un poco, es que los planes de manejo que ya se han elaborado son importantes, son una buena base para elaborar otro plan de manejo, pero no necesariamente quiere decir de que se va a poder replicar en otro lugar, porque las condiciones quizás no sean las mismas. Llámese en lo que es las condiciones sociales o llámese en lo que es en el comportamiento del suelo, porque el suelo tiene otra composición. Después, objetivo general y específico, algo clave, un marco de referencia, hace un breve detalle de qué es lo que está sucediendo, un marco normativo, esto es clave. Muchas veces nos olvidamos del marco normativo porque es aburrido. O sea, a mí me cae muy mal el marco normativo, pero hay que aprender a vivir con él y aprender a utilizarlo para nuestro beneficio. Y si no está la normativa, ser ciudadanos aplicados y empezar a elaborarlo una, o proponerla, o tocar la puerta de alguien para que lo pueda hacer. Después, la estrategia de manejo. Bueno, cuando hablamos de la estrategia de manejo es lo que yo quiero que ustedes se lleven de estas 4 clases. ¿Cuáles van a ser las medidas y las estrategias que van a utilizar para, por ejemplo, prevenir, mitigar, rehabilitar o restaurar? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen, vamos a una obra, para que no sea uno de los casos que tienen que estudiar. Una obra de una ruta que tiene que atravesar un bosque nativo. Bueno, cuando ustedes tengan que hacer eso, la ruta se va a hacer.
con ustedes o sin ustedes la ruta la van a hacer igual. Entonces lo que tienen que hacer es tomar medidas que digan, bueno, cuando ustedes extraigan suelo para compactar, para acomodar, el suelo que extraigan, fíjense que tienen que tener estas condiciones, acopiarlo de esta forma. Si va a haber aguas, bueno, por favor, no hagan obstáculos sobre los cuerpos de agua para no retener, para no generar inundaciones aguas arriba. ¿Sí? Es analizar el espacio puntual. Y después, las herramientas de monitoreo y evaluación. Las herramientas de monitoreo y evaluación son tradicionales, básicamente. Tenemos las físico-químicas, las microbiológicas. Las físico-químicas son, por ejemplo, las más sencillas en el sentido de que uno va, contrata un laboratorio o lo hace uno mismo, pero hay ciertos parámetros de control. Por ejemplo, en suelos también hay humedad del suelo, disponibilidad de nutrientes, relación carbono-carbono, y uno va evaluando, según lo que está estudiando, los parámetros. Quédense tranquilos que esto lo vamos a ver en el próximo lo que es agua. Vamos a hablar sobre todo lo que es monitoreos y todo lo que es la parte de KPI, que son los indicadores de desempeño, ¿no? Realmente mi plan está generando impacto, está generando un cambio en este manejo del recurso. Y por último, bueno, lo que sería como una conclusión, algunos le ponen resultados esperados, eso ya va a criterio de cada uno, donde tienen que establecer las metas para alcanzar el objetivo. Porque, vuelvo a repetir, el plan de manejo de recursos naturales muchas veces lo firman como un documento de contrato y la realidad es que tiene que ser un documento vivo, que se tiene que ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos un plan de manejo? Bueno, por ejemplo, después de hacer una evaluación de impacto ambiental, entendemos que hay que tener una protección de un recurso natural y se hace un plan de manejo. Alguien lo elabora en un gabinete, en un escritorio, y después alguien, que puede ser la misma persona, lo va a utilizar como guía a la hora de que la obra, el proyecto se desarrolle. Y después va a haber otro plan de manejo cuando ya el proyecto se está ejecutando. Por ejemplo, digamos que se va a instalar una industria. No sé, va a fabricar jabones. Bueno, el primer manejo de recurso natural que vamos a tener que elaborar va a ser, bueno, van a extraer suelo, van a compactar, van a generar esto. Bueno, ¿qué medidas voy a tomar yo para compensar estas acciones que se van a hacer por el impacto que tiene? Bueno, ¿cuál van a hacer? Bueno, listo, yo voy a extraer tanto suelo, voy a impermeabilizar, es un espacio donde tiene una gran capacidad de retención y filtración de agua, entonces yo voy a generar crear en otros espacios en cercanía la implantación de arbolados, de especies que sean captadoras de agua para reducir las posibles inundaciones que se me generen por mi impermeabilización. Eso en la parte de obra. Ahora, cuando después viene la parte del proyecto, ya la planta está funcionando. ¿Me importa eso? No, porque ya impermeabilizó, ya pasó. Ahora tengo que ver, bueno, mi obra está generando efluentes. Yo tengo que manejar un plan de manejo para que esos efluentes que está volcando mi cuerpo receptor cumpla con las especificaciones del marco normativo y que cumpla con las condiciones del medio. Por ejemplo, muchas veces se habilitan empresas, se instalan al lado de un arroyo y empiezan a volcar. Y se fijan solamente en los parámetros físico-químicos, pero no evalúan lo que es el caudal ecológico, no evalúan la dinámica que es necesaria de cantidad de volumen de agua que viene en el arroyo. Si yo vuelco 5.000 litros de efluente por hora y mi cuerpo de agua tiene 2.000 y realmente no me sirve tirar esas cantidades. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso hoy la idea es entrar en una introducción, es la parte más aburrida, pero hay que darla. Y en la próxima clase vamos a ir a lo puntual, que es, bueno, ¿cómo hacemos para tratar esto?
Pero bueno, ya acá les dejo lo que sería el contenido mínimo en base a los títulos que debe tener el trabajo que ustedes tienen que empezar a trabajar sobre alguna de las temáticas que consideren o les guste, que estaban listadas en la primera diapositiva. Primera, segunda, no recuerdo. Ustedes ya empiecen a trabajar en esto para ver qué caso de estudio les interesa, cómo trabajarlo, y ya en la próxima clase ustedes van a ir sacando material para poder terminar de elaborarlo o pueden ir averiguando antes y lo ponemos en discusión en la próxima clase. Ok, perfecto. Un ejemplo de un plan de manejo, creo, si no recuerdo mal, era de un préstamo del BID, si no recuerdo mal, y dice, bueno, tenemos la cuenca del río Reconquista. El río Reconquista es un arroyo que se encuentra, un río que se encuentra muy impactado por diferentes procesos, por diferentes actividades, tanto urbanas como industriales. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del programa? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este plan de manejo? Bueno, básicamente es recuperar la calidad ambiental de la cuenca del río. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Esa es la segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse. Bueno, primero vamos a dar más suministro de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales, para que dejen de volcar directamente al río. La segunda va a ser mejorar la gestión integral de residuos sólidos, porque toda la basura me la tiran al arroyo. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan de gestión integral. Muy bien. Después tenemos que empezar a trabajar con los basurales a cielos abiertos, que son una gran problemática en manejo del recurso de agua y suelo, porque cuando tenemos el basural a cielo abierto, como no es un relleno sanitario, no tiene una membrana impermeable debajo, sucede que ante lluvias se empiezan a infiltrar los lixiviados y generan contaminación en toda la periferia. Mejorar la conectividad y acceso a barrios periféricos asentados en áreas difíciles de acceso. Bueno, generalmente lo que suele suceder no voy a hablar de otros lugares, pero lo que sucede en el conurbano bonaerense es que por diferentes motivos sociales terminan generándose asentamientos informables sobre los arroyos. Entonces es una gran dificultad poder recuperar, rehabilitar un cuerpo de agua. Sin querer mencionarlo, pero seguramente es más fácil que lo dimensionen, es la cuenca Arroyo Matanza-Riachuelo, tuvieron que sacar gente para poder generar actividades de recuperación, porque no solamente no era sano para estas personas quedarse ahí, sino que no permite generar acciones para recuperar el cuerpo de agua y la vera del arroyo, del suelo. Otra de las acciones que van a hacer en este caso para que mejorar la calidad ambiental va a ser generar un comité de cuenca. Un comité de cuenca es un espacio político, por decir una manera, no es un espacio político, es un espacio gubernamental que se les brinda herramientas para que puedan gestionar a nivel cuenca, no a nivel de límite político. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen las cuencas hidrográficas, esto seguramente lo vieron en geología, es que no tienen una forma de límite político. Las cuencas hidrográficas tienen su forma según las depresiones, según las condiciones naturales del área. Entonces, por ejemplo, en cuencas donde tenemos, no sé, 2, 3 provincias o 2, 3 países, es muy complejo que solamente uno de los actores pueda hacer algo para cambiar el estado de situación de la cuenca, porque hay una relación entre todo el sistema. Para eso es importante que haya comité de cuencas. Y creo que por acá terminaron de poner lo que era el plan de gestión. Y bueno, y por último, listo, sería el comité de cuenca, que es un espacio donde se alinearían y se generarían instrumentos para gestionar de manera integral toda la cuenca. Está muy bonito, hay que ver
que el dinero aparezca para gestionarlo de esta forma, ¿no? Que se pueda realmente hacer. Todo esto es a largo plazo, pero es un buen plan de manejo de qué es lo que se debe hacer para rehabilitar, recuperar las condiciones ambientales positivas, por decirlo de una manera, en este caso, de una cuenca del río Reconquista que es fuertemente impactada por diferentes actividades antrópicas. Sí. Sí. Mira, yo no les voy a pedir tanto en la elaboración. Yo lo que quiero que entiendan es qué es un plan de manejo y que frente a una problemática ustedes tengan herramientas de cómo hacer para recuperar eso, ¿no? No tenemos tanto tiempo como para que ustedes puedan presupuestarlo. Si lo pueden hacer, es más que bienvenido y suma un punto. Pero a mí, por ejemplo, lo que me interesa saber es, bueno, por ejemplo, quiero sacar metales pesados de un cuerpo de agua. Bueno, ¿qué metodología puedo hacer? Bueno, puedo poner biorrollos. Bueno, tengo problemas de escorrentías, no, de contaminación difusa por agrotóxicos. Bueno, pongo barreras vivas. Ir a la metodología, cuál es la herramienta que a ustedes les va a quedar para decir, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué son las soluciones básicas? Sí, te escucho. A ver, si no es por nada, pero vos te vas a poner a hacer todo un costeo, vas a perder un montón de tiempo, me vas a decir, che Gaby, la recuperación de este espacio vale 5 millones de dólares y va a quedar en un trabajo práctico. Y dentro de 2 años quizás vale 10 millones. Entonces lo que me interesa es que vos tengas las herramientas para decir, bueno, tengo este tipo de situación, esto es lo que hay que hacer. Bien, perfecto. De nada. Dentro de lo que es la tarea 1, ¿no? Tienen 4 consignas. La primera consigna ya la tienen lista, que es a partir del documento que estuvieron leyendo, es qué factores intervienen en el manejo de los recursos naturales. Eso está en el documento, son los factores ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Es una respuesta sencilla. ¿Cuáles son los modelos del manejo de recursos naturales? Y bueno, ahí está la lista de los 7 que mostraba este marco teórico del documento que les paso, solamente mencionarlos, pero de estos, ¿no? ¿Cuáles ustedes consideran, siempre parados desde la ingeniería ambiental, cuál es el mejor modelo que consideran y por qué? Y por último, que es el que van a tener que trabajar un poquito más, es investigar y seleccionar 3 planes o programas de manejo de recursos naturales que aborden temas de recuperación, revalorización, todo lo que esté enfocado en agua y suelo o suelo. Una vez que encuentren esos programas, no les pido que aprendan el programa, solamente que lo lean, que lo vean por arriba, que hagan una lectura horizontal, vertical, que miren en diagonal y pongan dentro del foro el nombre del programa, que pongan de dónde es, o sea, a qué área geográfica estaría afectando este programa, cuál es el objetivo principal, así como yo les pegué el de, no me sale el nombre, del Reconquista, bueno, lo mismo. Este es el objetivo y lo que les voy a pedir es el enlace o la fuente oficial de consulta, ¿no? De dónde extrajeron el documento. Por ejemplo, para darles una ayuda, generalmente los planes de manejo, los más comunes son los de rehabilitación de cuencas, ¿no? Porque es la típica. Pero también existen planes de manejo de remediación de suelos contaminados por un yacimiento petrolero. Existen planes de manejo de recuperación de suelos compactados por ganado, no se dice ganado excesivo, pero bueno, por tener muchos animales sobre un mismo territorio. Entonces tienen que ver sobre la compactación de ese suelo. Existe, por ejemplo, a ver, otra opción para cambiar un poco.
un plan de manejo, este es un clásico del Purim. Una de la cría extensiva, la cría de chanchos, por ejemplo, tiene una gran cantidad de generación de purín, que tiene un alto contenido de materia orgánica y que una práctica común es volcarlo directamente sobre los campos. Bueno, eso es un plan de manejo. ¿Qué hago yo con ese suelo donde estuvo impactado durante tanto tiempo con tanta carga orgánica? No solamente la carga orgánica, sino que a los animales se les inyectan antibióticos, medicamentos y están todos ahí. ¿Cuál va a ser mi plan de manejo para restaurar, recuperar y rehabilitar ese suelo? ¿Sí? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer. Entonces, no es para que se lo estudien, solamente para que empiecen ustedes a su cabeza a empezar a trabajar en estos temas y la semana que viene, o sea, esta actividad la cargan en el foro que ya está habilitado en la plataforma y la semana que viene vamos a hablar específicamente de lo que es la contaminación, o sea, del foco del agua, ¿no? Superficiales y subterráneas, cuáles son cuáles son los impactos tradicionales o los más conocidos, cuáles son las estrategias y las tecnologías más conocidas de la remediación de aguas tanto superficiales como subterráneas, y después mostrarles algunos casos en donde se han implementado técnicas, o sea, metodologías que implementan tecnologías y otras que no, porque a veces el recurso económico no abunda. Entonces ver, bueno, qué casos reales y exitosos se pueden aprovechar de esa historia y tomar como base y marco teórico. Hay muchos casos que no se pueden replicar porque, bueno, estamos en un contexto quizás diferente por ahí al de Japón o quizás por ahí diferente al de Alemania, donde por ahí los recursos económicos no sobran. Esa es la realidad. Más o menos quedó en tema esto, se durmieron mucho, se aburrieron mucho. Mira, yo les voy a contar, o sea, les cuento una experiencia porque a mí me pasó que en la última materia que estaba haciendo de la carrera, una de las últimas, con Ana Falli de docente, no me acuerdo la materia, no sé si era evaluación de proyectos en la parte de ley, no recuerdo qué era, pero era analizar un caso específico y yo como que dije, no sé nada, porque realmente no sé nada, o sea, yo no sé cómo solucionar esto. Y Ana fue muy clara y me dijo, nunca vas a tener las respuestas a todos. Vos tenés que saber que existen las herramientas, tener algunas herramientas y cuando te llegue el momento vas a tener que aprender. Y te lo digo hoy que, por ejemplo, trabajo con bioenergía y la verdad que aprendo todos los días. Esa es la realidad. La intención de cuando hablas de manejos de recursos naturales, sobre todo de manejos de recursos naturales que todo el tiempo cambian, pero no solamente por el agua se comporta de la misma manera, pero la sociedad no. Entonces, y es un factor importante en la gestión. Y cuando hablas de factores políticos, ni hablar. Y cuando hablas de la explotación de los recursos, menos. Entonces, ustedes tienen que aprovechar todos los casos de exitosos para poder replicar, utilizarlos de base, pero cuando les llegue el momento del desafío van a tener que estudiar, van a tener que leer y van a tener que empezar a robar información de todos lados para poder ver si realmente funciona, porque también pasa que a veces no funciona, porque lo que ustedes creen, lo que consideraron o porque por ahí que replicaron de otro lado, acá no funciona. La ingeniería ambiental tiene esa característica, no hay recetas. Así que ¿Hace cuánto que me recibí? 2019 rendí la última materia, mitad de 2021 defendí la tesis. No sé si es mucho o poco, pero
No, sí, sí, ya en el 2021, a mediados del 2021, defendí la tesis y fui una afortunada. Yo siempre reconozco que fui una afortunada porque me recibí un viernes y el lunes estaba entrando a trabajar como supervisora de obra como ingeniera ambiental, así que tuve esa suerte. Pero bueno, hace muchos años que trabajo y eso también me dio como una pata para poder insertarme rápidamente. Así que, ¿ustedes están trabajando en algo ambiental? ¿Les interesa trabajar en algo ambiental? Ok, bueno, vamos a poner una pausa a esto para que no se cargue tanto el video.